Hola, estamos conversando con Axel Kaiser, que es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso en Chile. Axel, ¿cuál es el rol, cuál es el papel de los intelectuales en la sociedad? El rol de los intelectuales es fundamental porque finalmente son ellos, a través de la difusión de ciertas ideas, en las universidades, en los medios de prensa, en definitiva, en las distintas instancias de irradiación cultural, quienes definen la evolución social e institucional de un país. Y por lo tanto es un rol que es oculto y que es algo que no se puede, digamos, medir en términos cuantitativos, pero es un rol definitivo y es realmente la fuente de poder más relevante que una sociedad, a fin de cuentas. Entonces esta es una lección que se extrae de la literatura liberal muy fácilmente. Los grandes liberales tanto del siglo XIX como los más modernos, como Hayek, entienden muy bien este tema, de que el rol de los intelectuales en la sociedad es precisamente generar aquellas ideas que van a definir el curso de la evolución social. ¿Quiénes son intelectuales? ¿Cómo sabemos quiénes son los intelectuales en una sociedad? Esa es una buena pregunta. Intelectuales podríamos decir que son aquellos que trabajan en el mundo de las ideas, los que las distribuyen, los que las generan, los profesores universitarios, hay también los famosos intelectuales públicos, que son aquellos que están en los medios de prensa defendiendo y promoviendo ciertas ideas, ciertas teorías, y en definitiva ese tipo de personas que trabaja de manera más o menos profesional en el mundo de las ideas podríamos denominarlos intelectuales, y están dedicadas a eso. Además, que son una minoría siempre, la gran parte de las personas está dedicada a funciones productivas que no tienen mucho que ver con el mundo de la especulación filosófica, con el mundo de la reflexión en torno a la sociedad, en fin, ellos simplemente absorben estas ideas que han sido creadas por los intelectuales y han sido distribuidas por los distintos canales como las universidades, en fin, todo lo que ya conversábamos. Entonces, esos son los intelectuales básicamente. ¿Es posible hablar de malos intelectuales? Depende de a qué nos referimos con malos intelectuales. Si nos referimos a intelectuales cuyas ideas han tenido un impacto pernicioso sobre la sociedad y han llevado al desarrollo de programas totalitarios, digamos, a la destrucción de la libertad individual, si entendemos que eso es un mal intelectual, porque los efectos de sus ideas son dañinos en ese sentido, entonces podríamos hablar de malos intelectuales. Ahora, otra forma de ver un mal intelectual podría ser decir, bueno, los intelectuales malos son aquellos que son de un nivel mediocre y no logran una mayor trascendencia en ningún sentido. Entonces es un mal intelectual desde el punto de vista de su desempeño. Pero yo creo que hay malas ideas y hay intelectuales brillantes con pésimas ideas. Por ejemplo, Marx claramente era un intelectual muy inteligente, muy brillante, pero tenía muy malas ideas, ideas que básicamente iban en contra de todo lo que habían sido los fundamentos del desarrollo de la civilización occidental. Y esas ideas evidentemente tienen unos efectos que son absolutamente destructivos sobre la libertad de las personas y sobre el bienestar de la sociedad. Ya vemos lo que pasó con todos los socialismos en el mundo, fueron todos regímenes tiránicos y destruyeron la libertad y la prosperidad de todas las naciones en que se aplicó. Entonces, ese a mi juicio es el criterio relevante, cuáles son los efectos de las ideas, y que no tiene por qué ser malintencionado, ¿eh? Muchas de las grandes tragedias que se han creado han sido con las mejores intenciones. Como dice bien el dicho, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces, ese es el criterio relevante a mi juicio. Manuel Ayau decía que, voy a parafrasear porque no recuerdo la frase exactamente, pero él decía algo así como que los desencuentros son consecuencia de diferencias de opinión sobre asuntos muy complejos. Él siempre creía que generalmente se tendía a buenas intenciones en las discusiones, en los desencuentros intelectuales. ¿Estarías de acuerdo con una idea de esa naturaleza? El tema intelectual es una batalla. Lo que nosotros tenemos diariamente en las distintas sociedades son visiones de mundo distintas y que son contradictorias y por lo tanto chocan. Tenemos aquellos que promueven un orden más bien colectivista, estatista, en que la libertad individual es suprimida. Son todos los que siguen más bien las doctrinas socialistas, la misma socialdemocracia, en que se basa en determinadas ideas de justicia y de libertad que llevan a una expansión del Estado, del gobierno. Y tenemos, por otro lado, una posición que yo diría que es más bien minoritaria,
de aquellos que defendemos la libertad individual, la no intromisión del Estado. Y estas dos visiones obviamente son incompatibles. Hay algunos puntos a veces en común, pero ambos tienen por los dos lados personas o intelectuales de buena fe con buenas intenciones promoviendo su visión. Ahora, los resultados en la práctica de una u otra obviamente son muy diferentes. Y por lo tanto, ahí está la escala valórica a la cual uno se arrima a la hora de juzgar. ¿Queremos una sociedad libre y próspera? O de personas libres y prósperas, o queremos una sociedad, por ejemplo, más igualitaria, mucho menos próspera, y eventualmente con un estado de bienestar que termine colapsando, como está ocurriendo hoy día en varios países de Europa. Entonces, evidentemente la persona que promueve el estatismo no está pensando que el Estado vaya a quebrar en algún momento. Eso pertenece mucho más al realismo liberal, que advierte sobre la evolución a la cual puede llevar, o invariablemente lleva, a ese tipo de ideas, de la redistribución de riqueza, la justicia social, un gran espejismo, por ejemplo. Entonces, ese es el criterio, en mi juicio, definitivo en todo lo que es la batalla intelectual. Es eso, es una batalla. No es un café donde se están sentando amigos a conversar y hablar cosas que no tienen mayor conflictividad en sí. Es una lucha por el poder, eso es lo que es. Y el negocio en el que están los intelectuales es una lucha por el poder. Y ellos son instrumentos de poder. Van cambiando la sociedad en una u otra dirección. Y por eso es tan encarnizada. Y influye también de manera tan relevante en la política. Entonces no es menor, y yo creo que Ayao tenía eso muy claro. Su obra de vida lo deja absolutamente, lo hace de manera evidente, digamos. Hay filosofías sociales y políticas que rechazan a los intelectuales, que atacan a los intelectuales, que los persiguen. ¿Es posible una sociedad sin intelectuales? Lo que pasa es que siempre va a haber personas en toda sociedad relativamente civilizada dedicadas a pensar. Y en el minuto en que hay personas dedicadas a pensar sobre la sociedad, no a pensar en la resolución de sus problemas concretos, sino que a pensar sobre la sociedad, a intentar responder las preguntas sobre qué es lo justo, qué es lo injusto, en fin, cuáles son el tipo de instituciones que la sociedad debe tener, siempre uno va a tener intelectuales. Probablemente en comunidades muy primitivas no existen intelectuales, porque las necesidades diarias son de la supervivencia básica, no está el espacio para el desarrollo intelectual. Entonces, una sociedad moderna sin intelectuales a mí me parece inconcebible. Inevitablemente se van a producir personas dedicadas a pensar. Es parte de la diversidad humana y en una sociedad moderna además se da el espacio porque las necesidades ya están, las más básicas, las primarias ya están cubiertas, por lo tanto se puede cultivar además el arte y qué sé yo, la música, en fin, así como se cultiva ya el mundo más de la filosofía y el pensamiento más abstracto. Por lo tanto, no me parece posible una sociedad moderna donde no haya intelectuales, ni siquiera intelectuales públicos. Pueden ser intelectuales de menor o mayor calidad si uno los compara, tal vez con los clásicos, qué sé yo, pero no me parece concebible una sociedad sin intelectuales. El concepto de intelectual orgánico. ¿Has escuchado sí, claro, de Gramsci. Ese término? Exactamente. ¿El intelectual orgánico es intelectual? Sí, es intelectual. El intelectual orgánico avanza a una determinada causa y responde a un cierto interés y está en la lucha por el poder también, por avanzar esa determinada causa. Esa es una terminología que acuña el marxista Antonio Gramsci y él habla de los intelectuales orgánicos como aquellos elementos o punta de lanza de determinadas ideas, de determinados proyectos y grupos de interés y que son capaces de afianzar un determinado sistema y de legitimarlo y de terminar instalándolo o eventualmente terminar destruyéndolo si son representantes de otra corriente, de otro tipo de intereses. Entonces el intelectual orgánico yo creo que es una figura que existe y que es real, digamos, no es una ficción y existe en todas las sociedades modernas. Axel, si un estudiante se acerca y te pregunta, ¿cómo puedo yo entender mejor el rol de los intelectuales en la sociedad? ¿Tienes alguna recomendación para que pueda empezar a introducirse en ese tema? A ver, hay un libro de Thomas Sowell que se llama Intellectuals and Society, que es una muy buena explicación respecto al rol de los intelectuales en la sociedad. Ese sería un primer libro que yo recomendaría
para entender cuál es el rol de los intelectuales en la sociedad. Después, Karl Popper ha escrito también sobre el rol de los intelectuales y sobre la responsabilidad de los intelectuales en los más grandes crímenes de la historia de la humanidad. Popper era muy crítico respecto al rol del intelectual en ese sentido, de que las ideas eran finalmente las que habían llevado a muchos desastres y crímenes en la historia de la humanidad. También Hayek escribió al respecto. Tiene un libro que se llama, un artículo que se llama Intellectuals and Socialism. Y en ese artículo él también entra al rol de los intelectuales, la importancia de las ideas, que es algo que él también retoma en Camino de Servidumbre, o lo remarca en Camino de Servidumbre y en Los Fundamentos de la Libertad. Entonces con Hayek uno también puede tener una muy buena aproximación a eso. También Ludwig von Mises escribió al respecto, de manera tal vez menos extensa, pero él también lo trató el tema. Y John Stuart Mill, evidentemente, también insistió en este tema en bastantes ocasiones. En su artículo sobre Jeremy Bentham, él escribe sobre esto, sobre la importancia de la filosofía especulativa, sobre los intelectuales. Tiene otros artículos, libros, donde también revuelve, es decir, vuelve sobre el mismo tema. Y bueno, yo escribí un libro, lo pongo en el último en el orden de la jerarquía, por supuesto, que se llama La fatal ignorancia, en el que yo hice una síntesis, intentando explicar la importancia de las ideas y de los intelectuales en la sociedad y cómo van definiendo ellos, digamos, el orden institucional, la evolución social, y la importancia que tienen las ideas y el lenguaje en la forma en cómo nosotros pensamos la sociedad y cómo interpretamos el mundo, y cómo eso impacta finalmente sobre nuestras preferencias electorales y en última instancia cómo eso determina el tipo de política económica, el tipo de política pública. Entonces ese es un libro que tal vez es más accesible para el que se está iniciando, porque está escrito, es más fácil que los libros de Mill o de Hayek, que a veces son en un lenguaje más complejo y que a veces requiere también, o que suele requerir un cierto background para poder entenderlo. Pero si uno quiere empezar con un libro introductorio de fácil acceso, yo creo que el de Thomas Sowell y el que escribí yo, La fatal ignorancia, aunque la recomendación venga de cerca, por lo menos he recibido buena crítica de parte de los estudiantes que lo han leído y han aprendido bastante de ahí. Pues, así es que ese sería mi consejo para empezar. Ese sería mi consejo para empezar con el asunto. Axel, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.